Queremos ver tu gloria. Tenemos sed de tu presencia. Queremos más de ti, Jesús. Más de ti. Saludo especial para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo maravilloso es pensar que cuando creemos en el Señor Jesucristo, tenemos la oportunidad de la salvación de nuestras almas. Es un momento maravilloso para disponernos a escuchar una alabanza que alabe y glorifique al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Recordemos pues que Él es digno de toda suprema alabanza. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, santo, santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo,
Seguimos tratando este tema tan importante acerca de la profecía apocalíptica. Ya hemos estudiado los primeros versículos del capítulo 1, estamos en el versículo 6, donde la palabra dice que nos hizo reyes y sacerdotes para la gloria de Dios su Padre. A Él sea la honra, la gloria, el imperio, la potencia por los siglos de los siglos. Así que, estudiando estos versículos, nos damos cuenta la grandeza de nuestro Dios, el poderío de nuestro Padre Celestial y la forma que Él tiene de tratar con la vida del ser humano. Así que estemos muy pendientes para ser edificados en la palabra del Señor. A quien tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia del Señor. Así que, hermano, vamos a continuar en este momento, vamos a seguir la enseñanza que hemos venido trayendo por la ayuda del Señor acerca del libro de Apocalipsis. Amén. Apocalipsis, vamos a mirar capítulo 1, versículo 4, porque vamos a avanzar un poco. Dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Gloria al Señor. Pie de manos, por favor. Tengan la bondad de estar cómodos. Ya hemos estudiado Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 5. Entonces vamos a avanzar. Amén. ¿Qué dice el versículo 6? Dice: y nos hizo reyes y sacerdotes, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces estamos en la explicación de estos textos del libro de Apocalipsis. Recuerden, hermano, que estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Este versículo nos habla de un rey no sacerdotal. En el Antiguo Testamento, el pueblo ejercía su realeza y sacerdocio mediante o a través de un jefe o a través de un rey. Es decir, en el Antiguo Testamento se manejaba mucho lo que es la casta sacerdotal. ¿Qué significa eso? Era un grupo de sacerdotes que ejercían la influencia, ejercían, hermano, el poder sobre el pueblo. Esa es una casta sacerdotal. El rey no podía hacer las veces de sacerdote. Es decir, el profeta no podía ejercer esa labor del sacerdote. El profeta ejercía la profecía, el sacerdote ejercía su profesión sacerdotal. Igualmente el rey también lo hacía de esa manera. Y para ello tenemos un ejemplo, hermano, porque es importante mirar a través de ejemplos. Quiero que me acompañen a leer en Primera de Samuel, el capítulo 13, desde el versículo 8 en adelante. Voy a contarles rápidamente la historia para que podamos avanzar. Resulta que en los tiempos del rey Saúl tenía guerra con los filisteos. Y entonces Samuel le dijo a Saúl que lo esperara en Gilgal hasta que él llegara, que lo esperara 7 días y que él iba a presentar un sacrificio para Dios. Pero según la palabra del Señor, dice en Samuel, 1 Samuel capítulo 13 y el versículo 8, lea conmigo: y él esperó 7 días. ¿Quién es él? Saúl esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo estaba desertando. ¿Qué sucedió, hermano? Samuel le dijo: espérame en Gilgal hasta que yo llegue, yo voy a presentar un sacrificio para Dios. Pero el rey se empezó a inquietar, se empezó a llenar de temor al ver que el pueblo estaba desertando, porque empezaron a mirar al ejército de los filisteos, un ejército fuerte, numeroso, y se llenaron de temores, se llenaron de miedo, y el pueblo empezó a esconderse en las peñas, en los peñascos. El pueblo empezó a desertar de temor de los filisteos. Entonces, usted entenderá que vino desespero para el rey. El rey se desesperó al mirar la situación. Entonces, dice el versículo 9, dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y dice la Biblia, y ofreció el holocausto. Recuerda, hermano, el rey
Saúl. Y ningún rey podía ofrecer los sacrificios. Esto era competencia o sacerdotal o profeta. Pero él, debido, hermano, se dejó llevar por la influencia. Allí la importancia de nosotros tener mucho cuidado, hermano, a no dejarnos influenciar por las personas. El rey se dejó influenciar por la situación que se estaba presentando. ¿Cuál situación se estaba presentando? El pueblo de Dios estaba desertando, se estaban escondiendo, se estaban yendo, lo estaban dejando solo. Entonces él, movido por la circunstancia, inmediatamente mandó a presentar el sacrificio. Dice, entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Recuerda, hermano, el rey no podía ofrecer el holocausto, pero él lo ofreció. Es decir, pasó por alto la palabra de nuestro Dios. Y el versículo 10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, ¿quién? El rey Saúl. He aquí Samuel, que venía a Saúl y salió a recibirle para saludarle. Tan pronto el rey Saúl terminó de ofrecer el sacrificio o el holocausto para Dios, recuerde, no le competía hacerlo él por cuanto era rey. Pasó por alto, desobedeció a la orden del profeta, pero tan pronto terminó de ofrecer el holocausto, apareció Samuel en escena. Amén. Entonces, versículo 11, Samuel dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué fue lo que hiciste? Amén. Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba. Vi que el pueblo se desertaba y que no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mismas. Es decir, cuando Samuel, el profeta Samuel, le pregunta al rey Saúl: ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué presentarte ese sacrificio que no te competía presentarlo? Él inmediatamente trató de justificar. Recuerda, hermano, que nosotros siempre como humanos siempre buscamos las excusas. Eso fue lo que hizo el rey Saúl. Presentó la excusa: no, es que tú no venías en el tiempo señalado, ya era el día séptimo y tú no aparecías. Entonces yo me llené de angustia, vi que el pueblo se me estaba desertando, entonces yo busqué la presencia del Señor y yo ofrecí un sacrificio para Dios. Recuerda, hermano, el rey no podía hacerlo. Entonces dice el versículo 12: me dije ahora, descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos que pensamos que está bien delante del Señor, pero no está bien? A ver, escúchenme con atención lo que le estoy diciendo. El rey no podía ofrecer sacrificios. El indicado para hacerlo o era el profeta, en este caso el profeta Samuel, o podría ser el sacerdocio o sacerdote. Pero el rey ofrece sacrificio llevado por las circunstancias, llevado por los temores, ofrece el sacrificio, y eso le trajo graves consecuencias a él. Versículo 13 dice la palabra del Señor: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. ¿Por qué cree usted que vino la exhortación de parte del profeta Samuel? Porque Samuel y el rey Saúl sabían que no podía ofrecer el sacrificio porque no era competencia de él, sino que era competencia de ¿quién? En este caso, del profeta Samuel. Entonces, una vez visto este ejemplo, encontramos, hermano, que el sacerdote no hacía las funciones del rey, el rey no hacía las funciones del sacerdote. Cada uno hacía su propia función. Pero aquí en el versículo de Apocalipsis, volvamos al versículo de Apocalipsis, aquí en el versículo de Apocalipsis donde dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, aquí en este versículo, cada uno de los creyentes es rey y también será sacerdote delante de la presencia del Señor. Mire qué promesa tan preciosa para nosotros, permanecer y perseverar en los caminos del Señor. Aquí en este versículo, cuando dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, está significando, hermano, que cada creyente viene a ser para Dios rey y sacerdote, como también goza de la presencia de Dios continuamente. Quiero decir, hermano, que en la antigüedad, en el tiempo antiguo, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. ¿Usted recuerda cuántas veces podría entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo? Una vez al año.
podía entrar. Pero hermano, escúcheme bien, vamos a la Biblia, vamos a mirar en Levíticos capítulo 16 y el versículo 2. Mira lo que encontramos en Levíticos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. No en todo tiempo. Delante de él propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Dile a tu hermano Aarón que no en todo tiempo, es decir, no en todo momento, así que Aarón era el sumo sacerdote, no por eso podía entrar continuamente al lugar santísimo. Pero quiero decirle, hermano, que el texto de Apocalipsis, cuando dice y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, está diciendo, hermano, que cada uno de nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes para Dios y vamos a disfrutar de la presencia del Señor continuamente. En la antigüedad todo el pueblo no podía disfrutar de la presencia del Señor. ¿Quién lo podía hacer? Solamente el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al lugar santísimo. Pero aquí en esta profecía apocalíptica, hermano, usted y yo vamos a disfrutar continuamente de la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Pues hermano, que allí no van a haber limitantes, allí no van a haber dificultades, allí usted y yo vamos a estar continuamente en el gozo, en la presencia de nuestro Dios. ¿Qué más dice el versículo 6 de Apocalipsis? A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Esta gloria e imperio corresponden a Jesucristo como el gran soberano. ¿Sabe que Jesucristo es el gran soberano? ¿Usted sabe qué significa soberano? Significa la autoridad, el poder y el gobierno absoluto que ejerce nuestro Dios sobre todo y en todo. ¿Sabe, hermano, que usted tiene al único Dios verdadero, soberano, que tiene toda la autoridad, que tiene todo el poder y que gobierna absolutamente sobre todo y en todos? Por eso es que el libro Apocalipsis dice, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esta gloria e imperio corresponden a Jesucristo como el gran soberano de todo cuanto existe por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 7, hermano, de Apocalipsis. Seguimos avanzando. Dice el versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Bueno, cuando escucha hablar de las nubes, la gente se pregunta, ¿qué serán las nubes? ¿Serán las nubes de agua que ven hacia los cielos que usted mira? ¿O será una nube de ángeles en la cual Jesucristo descenderá? Vamos a mirar qué nos dice aquí la enseñanza. Aquí está indicando la segunda venida de Cristo en el monte de los olivos. Cuando dice, he aquí que viene con las nubes, viene, Jesucristo prometió volver por segunda vez. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Usted recordará que cuando el Señor se despidió de aquellos discípulos, allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, allí estaba despidiéndose de sus discípulos, hermano, y hubo algo maravilloso que sucedió allí, hermano. Libro de los Hechos de los Apóstoles, dice la palabra del Señor. Amén. Y estando ellos con los ojos, Hechos capítulo 1, versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, ¿quién? Jesucristo se iba. Amén. Digan amén. Amén. He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Amén. Versículo 11. Los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta promesa que está aquí es plasmada en la palabra del Señor, que dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Muchas personas piensan que la segunda venida de Jesucristo es cuando aparezca el rapto de la iglesia. No, mi hermano, Jesucristo, esa no es la segunda venida en el rapto de la iglesia. Él viene hasta cierto lugar, es decir, su iglesia será levantada, pero allí no es la segunda venida del Señor, hermano. Pero aquí, en este libro profético de Apocalipsis, capítulo 1 y el versículo 7 dice, he aquí que viene
con las nubes y todo ojo le verá. Es decir, cuando dice que viene, está indicando la segunda venida de Cristo en el monte de los olivos. ¿Sabe cómo se llama ese día? Se llama Día de Jehová. Mateo capítulo 24. Quiero que me sigan con mucha atención estos versículos. Santo Evangelio según San Mateo, el capítulo 24 y el versículo número 30. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 24, el versículo 30. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Allí será cuando el Señor regrese por segunda vez. ¿Y en dónde colocará sus santos pies? Los colocará en el monte de los olivos. Vamos a mirar otra escritura que nos habla de ello. Daniel tuvo una visión. Vamos a mirar en el libro del profeta Daniel, capítulo 7, el versículo 13 y el verso 14, que nos habla acerca de esta venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Daniel 7:13 dice en la visión, dice: miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14: y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será ¿qué? Destruido. Entonces mire, la profecía de Mateo 24 con la profecía de Daniel coinciden, pero hay otra profecía para que nosotros miremos, hermano, en el libro de Zacarías. Quiero que mire por favor Zacarías capítulo 14 y el versículo 3. Dice el profeta Zacarías: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Versículo 4: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Se da cuenta? ¿Dónde va a llegar el Señor a colocar sus pies? Amén. En el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciéndose un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad se apartará hacia el sur. Amén. Entonces, cuando dice he aquí que viene, está hablando de la venida, de la segunda venida del Señor. Ya vimos los textos bíblicos que coinciden, que hablan acerca de esta venida. Pero luego dice, viene a confrontar a todos sus oponentes con las nubes. ¿Qué son las nubes, hermanos? Las nubes de gloria. Amén. Las nubes de poder, las nubes de majestad. Cuando habla de las nubes, no está hablando de nubes de ángeles, y tampoco son que el Señor cuando aparezca va a venir con una nube, las nubes que usted y yo estamos enseñados a mirar, sino que esas nubes que están hablando, hermano, es de la gloria, del poder, de la majestad de nuestro Dios. Amén. Y quiero que miren este libro de Isaías, que nos habla de esto, hermano. En el capítulo 13 del libro del profeta Isaías, capítulo 13, el versículo 9 hasta el 11. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. He aquí el día de Jehová. ¿Cuál es el día de Jehová? Cuando Él venga por segunda vez. Amén. ¿Lo estamos esperando? Amén. Yo lo estoy esperando. Amén. Amén. Entonces, el día de Jehová es cuando el Señor coloque sus santos pies. ¿En dónde lo va a colocar? ¿Dónde? En el monte de los olivos. Entonces dice, he aquí el día de Jehová viene terrible de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Versículo 11: castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Aquí está hablando del propósito de Dios, para el cual Él va a volver por segunda vez. Algunas personas piensan que el Señor va a volver por segunda vez para que vuelvan a crucificarlo. Yo quiero decirle que no.
Él viene a hacer justicia, hermano. Lo acabamos de leer, hermano. Dice la palabra del Señor: castigaré al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad. Haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Denle fuerte ese aplauso, porque es para nuestro Dios, hermano. Amén, gloria al Señor. Entonces conocemos el propósito con el cual nuestro Señor volverá, ¿verdad? Amén. Amén. Pero sigue diciendo el texto: y todo ojo le verá. Aquí viene algo muy importante, hermano. Usted se preguntará: pastor, ¿cómo va a ser posible que todo el mundo, todos los hombres y mujeres que existan en aquella época van a ver la segunda venida del Señor? ¿A usted se le ocurre alguna idea? ¿Sabe qué va a suceder, hermano? Pues aquí va a jugar un papel muy importante la tecnología. Mira, hermano, si en este momento se quiere ver una noticia, hermano, ¿qué se hace? Por medio del internet, por medio del satélite, se conecta todo el mundo. Por ejemplo, hermano, si algo está pasando en estos momentos en Europa, usted está aquí en Colombia, estamos en la ciudad de Cali, pero por medio de internet usted hunde una tecla y se va para Europa. ¿O no es así? Puede pasar en África, puede pasar allá en la China, puede pasar en cualquier parte del mundo, hermano. Allí va a jugar un papel importante la tecnología. Cuando la Biblia dice que todo ojo le verá, el mismo Señor va a utilizar la misma tecnología para que todo el mundo lo vea. Amén, amén. Por eso la profecía dice: cuando usted le diga, hey, aquí está, no salgáis corriendo. Amén. No vayas a correr, hermano, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, ¿verdad? Entonces no coma cuento cuando alguien le dice, por ahí ya vino Cristo. Hermano, escúcheme, cuando sea la segunda venida del Señor, todo ojo le va a ver, todo ojo le va a ver. Amén. Para eso es la tecnología. El Señor la va a usar para que el mundo entero se dé cuenta de que es un hecho el cual estaba siendo profetizado, el cual va a tener su cumplimiento en la palabra del Señor. Pero ¿qué más sigue diciendo el versículo 7? Y los que le traspasaron, estamos en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 7, ¿lo tienes allí? Y los que le traspasaron, amén, dice, y todos los linajes de la tierra harán, ¿qué, hermano? Lamentación por él, sí, amén. Escuche lo que dice esta palabra profética. Los que harán lamentación, algunos están diciendo, van a ser los soldados romanos. No fueron los humanos, no van a hacer lamentación los soldados romanos, aquellos que le crucificaron. Los que van a hacer lamentación, hermano, son aquellos judíos que rechazaron al Señor. ¿Me está escuchando? Aquellos que le rechazaron. San Juan capítulo 1 y el versículo 11. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿A quién vino a buscar primero el Señor? San Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a los suyos vino. ¿Y quiénes son los suyos? Pues el pueblo de Israel, los judíos. ¿Y qué hicieron los suyos? ¿Y los suyos qué? No le recibieron. ¿Qué hicieron ellos, hermano? Le rechazaron. Entonces, estos judíos, estos hombres que le rechazaron, van a hacer lamentación. Por eso dice, los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Los que le traspasaron son aquellos que van a hacer lamentación. Y hay una palabra profética que usted ve en Zacarías, hermano, que concuerda con este versículo. Zacarías capítulo 12 y el versículo número 10 al 14. ¿Quieren leerlo, por favor, hermanos? Sí, Zacarías capítulo 12, desde el versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Y qué harán, hermano? Llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Qué harán? Van a llorar, van a lamentar. Nosotros, nuestro linaje, fuimos los que crucificamos al maestro. Claro, lo hicieron bajo el imperio romano, pero ¿quiénes rechazaron? El pueblo judío. Ellos le rechazaron, entonces van a lamentar y van a llorar a gritos, hermano. Por eso lo dice claramente aquí la palabra del Señor. En aquel día, versículo 11, habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Abad Rimón en el valle de Megido, y la tierra lamentará cada linaje, aparte los descendientes de la casa de David por sí,
a sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus descendientes por sí. ¿Qué van a hacer? Lamentación. Llorarán, hermano, por cuanto no recibieron al Rey de Gloria. Amén. 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 Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Estamos avanzando rápidamente. Gloria al Señor. Dice, yo soy el alfa. ¿Y qué más es el Señor? Y la omega. Omega. Principio y fin. ¿Quién dice esto? El Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Cuando dice yo soy, está indicando la preexistencia de Dios. Pues Él tiene el único ser que tiene vida en sí mismo. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Por eso es que Él dice yo soy. Amén. Yo soy el alfa y yo soy la omega. Está hablando de la preexistencia que vive, que tiene vida en sí mismo y que vive por siempre. Y usted mira esta escritura en Juan capítulo 1 y el versículo 4. Dice la palabra de Dios, hablando de Jesucristo, dice, en Él estaba ¿qué? La vida. En Él estaba la vida. ¿Qué significa eso? Que en Jesucristo estaba el origen de la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. Pero cuando el Señor dice yo soy, está diciendo yo soy el que vivo, el que existo por siempre. Amén. Tengo vida en sí mismo, la preexistencia de Dios. O sea que antes de Él no fue formado Dios, ni lo será después de Él. Siga leyendo conmigo otra vez Apocalipsis capítulo 1 versículo 8. Entonces yo soy el alfa y la omega. El alfa y la omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Alfa en nuestro alfabeto sería la A, y omega en nuestro alfabeto sería la Z. Es como si el Señor dijera en nuestro alfabeto, yo soy la A y soy la Z, indicándonos que Él es el primero y que Él es el último. Por eso dice, yo soy el alfa y la omega. Amén. ¿Dicen amén? Amén. Alfa y omega, principio y el fin. Amén. Es decir, hermano, que antes de Él no hubo Dios, ni lo habrá después de Él. Antes de Dios no hubo Dios, pero tampoco después de Él habrá otro Dios después de Él. Isaías capítulo 43, acompáñenme por favor a leer este versículo. En el libro del profeta Isaías, capítulo 43, el versículo 10. ¿Qué dice la palabra del Señor? Isaías 43, 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Amén. Lo dice claramente el Señor, ¿verdad? Que antes de Él no hubo otro Dios formado, pero que tampoco será formado después de Él. Capítulo 44 de Isaías, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Yo no sé de dónde sacan tantos dioses, pero la palabra del Señor es muy clara, hermano. Yo soy, dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, primero y último. Amén. Primero y postrero. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí, dice el Señor, no hay Dios. Amén. Volvamos a Apocalipsis, capítulo 1, el versículo 9 en adelante. En estos versículos, del 9 al 11, Juan introduce la visión que tuvo en la isla llamada Patmos. ¿Dónde se encontraba el siervo Juan? En la isla llamada Patmos. Él se encontraba allí, y allí fue que él tuvo la visión. Entonces él dice y testifica, yo Juan, copartícipe o compañero del sufrimiento. Cuando Juan está hablando del sufrimiento, está hablando de la tribulación o de los sufrimientos que por ser hijos de Dios, por la persecución que podemos tener nosotros. Entonces Juan también estaba teniendo que una persecución por causa de ser discípulo del Señor. Amén. Él se refiere a los sufrimientos y padecimientos, hermano, que vienen a causa
de nuestra fe común. Yo no sé si alguno puede decir, no, pastor, yo desde que me entregué al Señor solamente he tenido victorias, solamente he tenido triunfos, solamente he tenido gloria. Yo creo que cada uno de nosotros somos testigos, hermanos, que cuando tomamos la decisión de entregar nuestra vida al Señor, hemos tenido momentos difíciles. Amén. Amén. Digan amén. Pero hay una palabra que encontramos en el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, el versículo 37. El Señor dijo: en el mundo vas a tener, ¿qué, hermano? Aflicciones. San Juan capítulo 16, versículo 33. Jesús dijo a sus discípulos, advirtiendo de las persecuciones y los problemas que íbamos a tener, porque, hermano, es importante decirle a la gente, es importante hablarle a la gente del amor de Dios, pero también es importante decirle a las personas, usted por causa del Evangelio va a sufrir persecución. Porque si usted no le habla eso a las personas, cuando venga un problema salen corriendo y se devuelven para el mundo. Jesús fue muy claro con sus discípulos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Amén. Amén. ¿Por qué necesitan tener paz en Él? Porque en el mundo van a tener aflicción. Amén. En el mundo vas a tener aflicción. Pero allí no termina la palabra. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. ¿Cuál es la confianza que tenemos nosotros como cristianos? La misma confianza que tenía el discípulo Juan en la isla de Patmos. Él sabía que en el mundo iba a tener aflicciones, pero él confiaba en el Señor porque él sabía que Jesucristo ha vencido y por lo tanto él y cada uno de nosotros somos más que vencedores. ¿Qué sigue diciendo Juan en Apocalipsis capítulo 1 versículo 10? Entonces recuerda, hermano, cuando él dice, yo Juan, copartícipe y compañero de tribulaciones o de sufrimientos, estaba hablando de las tribulaciones que él como siervo de Dios tenía que enfrentar. ¿Estamos? Ahora dice el versículo 10, Juan dice, yo estaba en el Espíritu. ¿Te entiende eso, hermano? Amén. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Sabe qué sucedió con Juan? Juan fue traspuesto o fue llevado en el Espíritu. Amén. Pastor, pero es que, ¿cómo se entiende eso? Bueno, pues el mismo apóstol Pablo, él nos da un indicativo, hermano. Yo quiero que lo miremos allá en 2 de Corintios. El apóstol Pablo también tuvo una experiencia muy parecida, hermano, a la experiencia que tuvo el apóstol Juan. Pablo también tuvo esa experiencia de ser trasladado por el Espíritu, sino que él no sabía si fue trasladado en la carne, él no sabía si fue consciente o inconsciente. Quiero que miremos segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. Dice acá, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Pablo está diciendo en el capítulo 12, versículo 1, en realidad no conviene que yo me gloríe, pero estaba diciéndole a la iglesia, si de algo me he de gloriar en el Señor. Versículo 2, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Imagínense usted, hermano, que el apóstol Pablo fue llevado por el Señor, dice, fue arrebatado por el Espíritu hasta el tercer cielo, fue traspuesto. O sea que al apóstol Pablo le pasó exactamente lo que le pasó al apóstol Juan. ¿Me está siguiendo? Amén. Amén. Dice el versículo 3, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Verso 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Amén. Ahora usted puede entender, hermano, por qué Pablo tenía tanta sabiduría de Dios. Esto no le da a usted una respuesta, porque encontramos 12 cartas paulinas. Usted, en las cartas de los apóstoles, el apóstol que más escribió cartas fue el apóstol Pablo. ¿Pero por qué? Porque Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor, y también dice él fue llevado por el Espíritu al paraíso, al tercer cielo. Entonces Juan en Apocalipsis está diciendo lo mismo.
Ahí donde él dice, yo estaba en el Espíritu. Amén. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esto que estaba indica un estado pasado, porque en el momento que él estaba escribiendo, estaba en Éfeso. Pero él dice, yo estaba, está hablando del pasado. Dice aquí una explicación. Luego añade que el Espíritu dice, en griego, esta palabra yo estaba en el Espíritu, en griego significa que me hallaba en el Espíritu. O sea que Juan, no hay duda, hermano, que el apóstol San Juan fue trasladado o fue llevado por el Espíritu, se fue llevado en el Espíritu a la misma presencia del Señor, para Dios mostrarle ¿qué? El libro de la revelación. Amén. ¿Dónde se encontraba el apóstol Juan? En la isla llamada Patmos. Pero el Espíritu Santo se lo llevó en el Espíritu para mostrarle ¿qué? La profecía de las cosas que iban a suceder en los últimos tiempos y las cosas que estaban sucediendo. ¿Para qué? Para que las escribiera, para que usted y yo pudiéramos entender las cosas que están establecidas de parte de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a dejar hasta allí, hermano. Vamos a seguir un poco más adelante, la semana siguiente. Por favor, hermano, entonces vamos a dejar hasta allí esta explicación. Seguimos muy agradecidos con nuestro Padre Celestial por la palabra que Él nos da, por la revelación que Él nos da. Es algo maravilloso que Dios permite que cada día tengamos un conocimiento amplio de la palabra del Señor. No olvides pues la invitación que te hacemos para los domingos a las 3 de la tarde para que te conectes al canal de YouTube. 3 de la tarde te estamos esperando para que todos compartamos esta gloriosa palabra de nuestro Dios. Un saludo especial y un abrazo fuerte para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Señor, queremos ver tu gloria. Tenemos sed de tu presencia.